Bueno, gràcies a tothom per venir a la Casa Barceloneta. Jo soc el Jesús Plora, el coordinador. Sembla que hi ha alguns que tampoc coneixeu la casa. És un centre cultural dedicat a la memòria històrica, a recuperar la història del barri de la Barceloneta. I explicaran exposicions, xerrades, presentacions de llibres, conferències com la d'avui. I doncs dir-vos que podeu participar en les explicacions al final, com un col·loqui, una taula rodona, i que ens explicaran moltes de la història del sindicat dels estibadors i de la història de l'estiu a la Barceloneta. Que ho gaudirem tots i totes. Gràcies per venir, sobretot. Bueno, diu conferència com la d'avui. Jo espero que sigui millor. La d'avui encara no l'ha sentit. Sigui que cuidado. Bueno, jo em dic Carme Núñez i dic aquí al barri fa 12 anys. Jo dic que soc de la Barceloneta i la gent de la Barceloneta em diu que no, perquè no soc pata negra. Però estic enamorada de la Barceloneta, m'encanta. Fa 6 anys em vaig jubilar com a professora d'història i ara col·laboro aquí, amb el casal de gent gran. Llavors, el tema aquest vostre a mi em té enamorada, perquè, no sé, segurament el tinc mitificat, vosaltres ho vau viure d'una altra manera, però jo quan vaig venir a viure al barri no sabia ni què volia dir l'estiva. Llavors, jo he preparat aquí una mena de temes, havíem de trobar-nos per preparar-los, no ens vam trobar. Amb alguns ja recordeu que em vam començar a parlar fa un any, no sé si us en recordeu que vam dir... Llavors, vull fer un petit esment al Josep, perquè el Josep és el culpable de tot. O sigui, el Josep... No, és que trobo que és molt important el que ha fet, perquè a partir d'un programa de BTV va veure que aquí es podien presentar projectes i que subvencionaven. I ell, doncs, ni corto ni perezoso, el va presentar, els que estem a la comissió, que qualsevol de vosaltres hi pot estar, és una comissió oberta, ens va encantar el projecte, ara podeu veure una part, que és l'exposició, l'altra és la xerrada, però el més important és el que vindrà després, i és que es vol obrir un arxiu de totes les coses que, històricament, segur que teniu documents a casa, teniu eines, teniu coses que potser no us donen importància, i si les portéssiu allà, la idea és obrir-ho i estudiosos, que el Josep ja diu que molts cops truquen per veure aquelles actes, aquelles lluites que vareu fer, totes unes coses que té molt valor i que aquest barri no ens sabem vendre. Ens estem venent al turisme, però tenim un barri que l'hem de vendre d'una altra manera i la vostra història és importantíssima i crec que això que s'està fent aquí s'està obrint i que la gent tindrà una percepció que potser no tenim. Bé, jo no sé com ho faré perquè estic improvisant. A veure, una part ho poden explicar ells i després vosaltres, si voleu, estarem com, no sé, mitja hora o 3/4 explicant i després podeu complementar si trobeu que no ho han dit prou o el que sigui. Jo la primera pregunta que tenia, igual és estúpida, és què és l'estiva? És a dir, què és? Perquè m'agradaria saber i la diferència com era a com és. Allà tenim un ganxo i després tenim uns contenidors i tenim, no sé, aniria per aquí. Si voleu començar, doncs per aquí. Sí. Ahora, yo creo que lo más importante aquí hoy es la historia de Coordinadora, o sea, y la organización de estibadores del puerto de la Barcelona, cómo surge, y todas estas cosas. Lo que ocurre es que la mayoría de los que estamos aquí, es que casi que todos fuimos presentes en este inicio. Entonces, yo lo hago muy rápido y si queréis practicamos algo. O sea, en el 70, el Paco Medallas, Franco, se muere en el 75 de noviembre. Y los sindicatos UGT, comisiones y uso convocan para el 12 de noviembre del 76 una huelga general. Entonces, los estibadores hacemos asamblea, como siempre, las decisiones las tomábamos ya
asamblea y decidimos que iba a tener una huelga ilegal. Entonces, en el puerto hubo 7 despedidos. Inmediatamente la asamblea se reunió y dijo que no puede ser. Fuimos a hablar con la COS, la coordinadora, digamos, de organizaciones obreras que habían hecho entre los sindicatos, y nos dijeron eso fue ya pasado, ahora no hay nada. Y nosotros nos volvimos al puerto y dijimos huelga hasta la readmisión de los despedidos. Durante los 21 días de huelga que tuvimos desde el 1 de diciembre hasta el día 22, pues podemos contar las anécdotas así de puras y simples de comisiones obreras que a su inicio nos pactó con el gobernador civil de Barcelona, que era en aquel momento Martín Villa, la reincorporación al trabajo a nuestras espaldas. Tuvimos un medio compromiso de las autoridades de que se respetarían las sentencias, porque decían que esto es la organización de trabajos portuarios, que era nuestra empresa, y por estos nunca más entrarían en puertos posibles. Conseguimos que dijesen que se respetarían las sentencias. Figúrate lo que estamos diciendo. O sea, pactamos, nos reincorporamos a través de un verdadero fracaso. No se puede llamar de otra forma. O sea, somos provenientes de un fracaso, digamos, sindical. Entonces, inmediatamente después de que esto ocurriese, pendientes del juicio, que tardó un cierto tiempo, la Asamblea del Puerto de Barcelona decidió que no quería nada, saber nada, ni con comisiones, ni con comité, ni con uso que todavía se los había hecho el día de hoy. Y empezamos a organizar y se nombró el comité de huelga que se había nombrado con los días de huelga, que empezase ya de funcionar, y a través de no sé exactamente cómo se hizo la votación, se creó un nuevo comité que era el que seguía en el puerto de Barcelona y tenía el beneplácito de todo el país. Y este es el inicio de todo de la OLB en Barcelona. Entonces después, no sé, yo he puesto una pregunta, es que llevo un poco la cosa. Tu punto está, pero estaba un poquito más abajo. Si os apetece hablar de esto que yo he planteado, no os apetece. Es que, a ver, una cosa, perdona, que no he dicho, es que se está grabando y esto después, como Jesús sabe, lo ven centenares de personas. Y yo creo que mejor que centráramos primero un poco el tema y pasamos, hay tiempo de verdad para lo tuyo. ¿No os interesa explicar lo que es la estiba, todo esto? Explícalo un poco y luego seguimos con lo que era. Bueno, la estiba es simplemente el hecho de cargar y descargar mercancía en los buques que vienen de otros lugares. Vale, pero en sentido... en la Barceloneta, por ejemplo, una frase que me gusta mucho que dices, es que es como una familia, ¿no? O sea, hay unos valores y una solidaridad y unas cosas que yo creo que hay que conocerlo, porque, no sé, bueno, perdona. Sí, en la Barceloneta en concreto, la mayoría de la gente que pertenecía a la carga de descarga de buques, pues son de la Barceloneta o de barrios cercanos, como ser, Poblenou participa también, importante. Pero bueno, el carácter endogámico que tiene la Barceloneta hace que los estibadores sientan el puerto como algo propio, como algo personal, es como si el puerto fuera de la Barceloneta y no de Barcelona. Digo, visto desde la perspectiva de los trabajadores, desde otras perspectivas diferentes. Exactamente igual que los pequeños astilleros que había en Barcelona, pues los de la Barceloneta los consideraban sus astilleros. El mercado central del país pasa igual. Era el lugar donde muchos habitantes de la Barceloneta trabajaban. El mercado central era como un patrimonio de ellos, en el sentido de que era donde desarrollaban su vida, porque todas las jornadas eran largas y duras. ¿Tú sientes que era una gran familia? Bueno, pues, sí,
Sí, porque se conocían, se relacionaban, después del trabajo tenían algo que ha pertenecido a su vida tanto como el trabajo. Pero que incluso era- las viudas, que era la o socialidad. o sea, la solidaridad, ¿o no? Sí, yo creo que sí. No, no. Sí, o sea, lo que ocurre es que hoy en día la Barceloneta es turismo, es otro barrio, así que completamente diferente. No hay nada de lo que había en los años 60, digamos, hasta casi que el 80. ¿Pero tú qué has vivido esa época? Esa situación Sí, de, tiene se un- diría, de familiaridad, de solidaridad. El que es de la Barceloneta tiene un sentimiento de grupo muy fuerte. O sea, ¿cómo decirlo? Si dos están peleando y uno es de la Barceloneta, el que diga de la Barceloneta sin preguntar, defiende al de la Barceloneta. No sé si esto gregario. explica. O sea, independientemente de que tenga o no tenga razón. Y esto es así. Sí. Las relaciones sociales de la Barceloneta se han transformado tanto como el puerto y el trabajo. En el puerto se ha transformado el espacio, por ejemplo. No tiene nada que ver con el puerto de Tinglao que nosotros conocimos, donde las mercancías venían sueltas, o bien a granel o en pequeñas unidades que se manipulaban a mano. Eso ha cambiado radicalmente. La maquinaria que ha sustituido básicamente al hombre, arriba de la grúa, dijéramos, son absolutamente diferentes. Ya no tienen nada que ver con el puerto que nosotros vimos. Y eso hace que también las relaciones entre los estibadores, bueno, sean bastante diferentes. Porque antes se había de organizar incluso el hecho de salir o entrar una mercancía en un buque. Hoy eso te viene dado y hay una máquina descomunal que lo realiza y fuera. Aquello de la bolita, ¿podrías explicar? Sí. Lo encuentro muy... Sí, incluso eso tenía mucha gracia y era simbólico Sí. de lo diferente que era el puerto. Explica lo que era para Sí. que la gente que lo verá después. Por la mañana todos asistíamos a un lugar que se llamaba La Plaza. Allá todo el que estaba disponible para trabajar tiraba su chapa, teníamos una chapa cada uno con un número, por secciones. Allí venían las empresas y hacían el pedido del personal que querían, por buques, por muelles, y allí para poner en orden la distribución del trabajo se metían unos números, los números en una calabaza Esto, la calabaza. física, y bueno, había uno que sacaba un número y vale, porque el número de empresa se empezaba a distribuir el personal por el número del último trabajador que había trabajado ayer. Entonces, era una manera que después de... Yo imagino que quizás venía de antes y después de la guerra se recuperó. Era la manera de distribuir el De una trabajo. manera más justa, equitativa, Exacto. que nadie se enfrentara unos con otros. Exacto, de distribuir el trabajo y que no fuera la empresa la que venía a dedo a decir tú no, tú. Pues así todo el mundo, todo el que tenía, claro, todo el que era estibador y tenía una chapa, podía venir y acceder al trabajo cuando le tocaba. Esto es fantástico. Bueno, yo después he anotado el tema vocabulario porque me hace mucha gracia palabras bueno, que estaría bien que hiciéramos confronta, bueno, no sé, el gancho, y luego los motes, que también estaría bien que salieran algunos porque es muy divertido. Eso sí que continúa. ¿Esto continúa? Lo de los montes aún continúa. ¿Puedes decir alguno para que, bueno, ya lo sabéis, pero para grabarlo? Porque es que el motivo por el que le ponían este mote era increíble. No sé. Cura. Y tiene mucho. El cura, a ver, ¿cuál es? Paco Cura. El cura. El cagapupas. El pan de la casa. El cagapupas. Ah, el cagapupas que... No, cagapupas. Ah, ¿por qué? I aquí Perquè es veu que una vegada un es va posar a cagar a la popa d'un barco i es va quedar amb cagapupas. aquí al lado mío el Paco el Guapera. Paco el Guaperas, hombre.
qué bien. El barriga, Bandera rosa, pues su Esto habría que de verdad recogerlo y no sé, yo creo que tiene No que estar tendrá ahí. Un libro, podria ser. El churrero. Churrero, churrerando. El noi tendre. Diu que deien el noi tendre. El noi tendre. El noi tendre. Y aquí con esta camiseta roja, el Papa. ¿Por qué? el papi. ¿Por Sí, qué? Perquè el seu pare li deia... Por su madre. Su padre ya li deien. Por Això su també madre. ho trobo boníssim. O sigui, el pare ja li deien i el A tu fill madre li com mancar heretava. va continuar sent el pare. Aquí con tu madre. Y había un que le deien, el eso digo yo. Eso digo El jo. eso digo yo. Bueno, i de les paraules... Aquest era la Sorena, no De la paraula, El gordo, que és... No sé si tienes tu dir alguna... El cofrón del gordo... Bueno, ya sí que quieres saber. Es un escañaratos, Así que es unas bragas, el amante. ¿Y eso? El amante es el que está dirigiendo a la grúa con signos. El escañaratos es un cabo normalmente entonces será de esparto, de cáñamo, con el que se hacía junto con la sendera y así se pasaba y había una forma de hacerlo. Y después todas estas palabras hay que El morrongo. recordarlas, porque si no se perderá. No están escritas en ningún sitio, bueno, no sé. Te voy a hablar. Dime. A mí hubo un momento que como el trabajo descendió, trabajábamos 2 o 3 días a la semana, me fui a la universidad y me puse a estudiar. ¿Vale? Muy bien. Exacto. Y entre otras de las asignaturas que tenía, una era el español coloquial. Entonces, como examen final, cada uno escogió un tema sobre la lengua y yo escogí, tanto en catalán como en castellano, el lenguaje del curso. Entonces, ese trabajo está hecho con cientos de palabras. Al archivo. Ya tenemos una aportación al Lo que archivo. pasa es que tendré que irlo a buscar, porque el ¿Dónde está? cabrón del profesor, Profesor, nunca. teníamos 2 horas para presentarlo, 2 horas, 4 personas y 2 horas otras 4. Yo me tragué las 4 horas, la gente encantada, el profe encantado, y cuando acabé me dijo, no, esto no te lo puedo dar, esto se queda en el archivo de la universidad. O sea que en el archivo de la asignatura de español coloquial tiene que haber un estudio de 40 o 50 páginas que hice yo, con todas las palabras de argot del puerto. Por ejemplo, en el puerto, arronza, ¿no? Arronzar, es en culi. En culi. A la grúa. En coger. Bueno, ahí tenemos un hilo que hay que estirar Bueno, para... pues eso está estirado. El día que queráis y lo buscáis y están buscadas la mayoría de palabras que utilizábamos en argot. Bueno, yo las aprendí cuando vine. Yo vine de otro sitio. Yo soy de San Isidro, yo no soy del puerto. Bueno, yo tengo aquí una frase, a ver si para provocar un poco. Dice, amados y odiados. Sois amados y odiados. Esto, no sé, a partes iguales, los estibadores son indispensables para el funcionamiento del comercio internacional y la economía global. ¿Por qué sois odiados? ¿Por qué a veces hay gente que habla mal? ¿Sentís o lo habéis sentido? Yo creo que mucha gente el puerto no sabe lo que es, y no sabía lo que es. Y entonces quedaba de las épocas antiguas, pues que había mucho robo, que se ganaba mucho dinero, y esto es la parte, digamos, la parte olvidada. Porque hay gente en el barrio que a veces lo dice, oh, es que ganan mucho, se jubilan muy pronto, es que se hacían unas tablillas en los pantalones, robaban, no sé qué, o sea, perdón, esto lo he oído. Sí, es que robaba porque la Guardia Civil les dejaba que robar. Porque otra parte se la llevaban ellos. Una Otra parte se la llevaban a la Guardia Civil.
O sea, estamos hablando de una época De posguerra, claro. se faltaba de todo. Claro. Y todo valía y el contrabando era lo que tiraba el país para adelante. Los primeros que robaban eran los vistas aduanas, que eso eran de la Guardia Civil. Eran los que abrían las cajas. Entonces estaban la Guardia Civil y el celador. Se llevaban su parte. Y después ya se sabe. Pero quiero decir, el primero que robaba era el vista de aduanas. Guardia Civil. Pero esto a veces es más fruto de cierta pelusilla, envidia de la gente, que no odio a morir. Yo creo que era más, claro, el que no podía acceder a esto, pues tenía una cierta envidia de que a lo mejor su cuñado, su primo, o su hermano. Pero además hubo una campaña de todos los medios de comunicación prácticamente en el 86 y era de los socialistas en que dominan, pues, creo que la prensa es casi toda de extrema derecha, no de derecha, sino de extrema derecha. Y los pocos que había que no eran de extrema derecha se sumaban con el PSOE a ponernos en el disparadero de que éramos ricos, chulos, ladrones y no sé cuántas cosas más. Violento. Y violentos. Y además de todo esto, se ponía nos comparaban con, no sé, con las élites, digamos. Y fue una campaña que muy bien pagada por la patronal y por el PSOE, que lo hizo porque el PSOE y UGT no pueden olvidar de que fueron esquiroles en el 31. O sea, es que a veces hay que hacer historia un poco más lejana para entender las cosas. Y nosotros cuando empezamos a investigar la huelga del 31 fue contra los sindicatos anarquistas, que UGT metió a sus trabajadores a hacer de esquiroles y después se quedaron y cuando nosotros empezamos a investigar un poco las cosas dijimos paremos porque nos vamos a encontrar con que alguno de nuestros amigos es todavía de esa parte. De todos modos, esta especie de expropiación obrera e internacional existe en todos los puertos del mundo. Por más súper desarrollados que nos parezcan. Yo viajé en algunos puertos por cuestiones de la lucha y se cogían mercancías, a mí no me gusta decir se robaban, porque entre otras cosas en el momento aquel, esa mercancía casi que no tenía dueño porque pertenecían a un conocimiento de embarque, a un contrato. Luego la compraban, mi esposa la compraba. Entonces era como el que trabaja en un huerto y pasa por debajo de un manzano y se coge una manzana y se la va comiendo. Eso es una. Y era como una manera de complementar los salarios portuarios que eran pésimos. Pésimos. O sea, nosotros podremos explicar el gran salto adelante, como decía mi amigo Mao. Él fracasó bastante en eso, pero nosotros la aceptamos. Nosotros, a nivel salarial, a nivel de condiciones de trabajo, de respeto de los equipos de trabajo, de horario, bueno, hicimos grandes consecuciones, digo nosotros, todos los estibadores, con nuestra lucha, ¿entiendes? Pero antes no era así, ni mucho menos. Los estibadores trabajaban muy duro, pero por una miseria de salario. Entonces, era como una manera de compensación, tanto que según explican, yo vi alguna cosa, pero bueno, lo explican algunos anteriores a mí, el mismo patrón animaba a que robaran de la bodega que iba para Marsella, decía, oye, en la bodega de al lado tenéis café, que era el café que iba para Francia, para que los estibadores fueran allí y se hicieran, pues bueno, sus 2 kilitos, no es que se llevaran en el barco, no. 2 kilos de café, que luego iba el Poblano Música, el vivido estaba lleno,
de tostaderos de café, pues la mayoría se nutrían de eso, de 2 kilitos, 3 kilitos que cogían los estibadores. Y era una manera casi como de autocompensación del salario. Y la patronal, pues casi que estaba de acuerdo, y la Guardia Civil, como se ha dicho, participaba. Y bueno, aquí quedaba todo. Bueno, ya que habéis sacado, ahora sí que quería el tema sindical. Yo, sinceramente, digo esto y te doy la palabra. Yo siempre he sido de comisiones obreras y muy moderada, pero tengo una admiración por este funcionamiento que he visto que vosotros os podríais permitir. Yo ojalá, donde yo trabajaba, hubiéramos sido más radicales, pero era el sector de la enseñanza, bueno, siempre he ido. Pero realmente, como modelo de organización de trabajadores, es buenísimo. Es un lujo lo que habéis tenido de poder, pues no dividiros, que la clase obrera no se divida entre comisiones, UGT, o sea, estar unidos. ¿Cómo se ha conseguido esto? No sé. ¿Cómo habéis podido? Bueno, no sé si querías hablar de esto. Yo quizás sea el más joven de todos los que hay aquí en entrar como estibador. Pero entonces, antes, no quería entrar nadie de estibador porque había que tirar mucho de ganchos, de estos ganchos que vemos aquí. Y esto yo lo he hecho porque yo entré en condomina. Y de condomina, gracias a los que estaban en aquel momento, nos metieron a estibador. Y mi vida subió bastante con el trabajo de todos. Y este colectivo, como este colectivo, para mí no hay nada, no existe otro. Porque cuando daba la vuelta, que sabíamos trabajado todos, venían, no sé si está bien la palabra, venían al hospital y trabajaban. Y se llevaban el mismo jornal que nos llevábamos nosotros. Y eso no lo dicen los que viven por aquí algunos. Y entonces se ha luchado. Y donde decía un estibador, hay que hacer esto, se cumplía a rajatabla. Todo, no uno, todo. Porque todos íbamos a una y por eso este colectivo es tan hermanado. Y luchamos, yo estoy jubilado como todos los que estamos aquí, y luchamos por este colectivo hasta la muerte. Hasta la muerte. Hay la misma manera como se desarrollaba el trabajo, invitaba a lo que dice Pepe. En la bodega había que ponerse de acuerdo entre 8 personas para que se completara un palé de mercancía y la grúa lo pudiera sacar fuera. Y tenía que contribuir el medio mecánico que llevaba el toro, porque si no lo retiraba no se podían poner más. Y entonces era como una especie de consenso, de acuerdo entre todos los que participaban en la mano. La mano Pero era el esto grupo para de trabajar, trabajo. esto Vale. lo entiendo, Vale. porque si no te pones, pero para luchar, Bueno, que consiguierais. ahora te sigo Vale, perdón. explicando. Por la estructura del trabajo también, Vale, eso que- no todos los días trabajabas con la misma gente, sino que al lado tenías otro equipo, al lado otro equipo, al lado otro equipo. A veces te tocaba a otro lugar con otro equipo. Esto hacía que hubiera, yo creo, una convivencia muy fuerte entre los estibadores. Y luego había otra cosa. El puerto tenía una cosa muy singular. Esto es el puñetero. Sí, pero la madre de Dios. Déjame que apague esto. Esto no para. ¿Cuál es la cremallera? Pero dice una cosa. ¿Te has dejado la cremallera abierta abajo? Estas cosas abiertas. Esto no mira. Ese pájaro canta. Seguro que lo querías parar y no lo paras. Exacto. Entonces, esto hacía que de manera muy singular, casi cada día, te tenías que defender tu salario. De hecho, había una cosa, os acordaréis, eran los que iban al empezar la jornada a hablar con el patrón, cada día, y cada mano, y negociaban. Oye, ¿qué hay? Pues hay 300 balas de algodón, 2.000 sacos de garbanzo, 300 cajas de lo que fuera. Bueno, mira, pues, a ver, si lo quieres acabar, tenemos tanto. Esto hacía que la gente se aglutinara entre ellas, porque si cada uno salía por petenera y decía, pues te mataba, pues lo sé. No. Había, en cierto modo, que consensuar diariamente.
Y colectivamente pasó a ocurrir lo mismo. Si queríamos mantener, si cuando viene la industrialización fuerte y el puerto se empieza a transformar, queremos mantener las tarifas, evidentemente eran tarifas de trabajo a mano, pero ahora tú aplicas una grúa que saca 40 toneladas. Claro, nos empeñamos en que el precio no se tocaba. El precio, usted va a rebajar las tarifas de la descarga de los sacos de garbanzos, no. Por supuesto, tampoco, pero sí por sacarlo, que lo hacemos más fácil. Bueno, lo hemos conquistado entre todos. Entre usted con la grúa, que la pagamos cambiando nuestro trabajo. Y bueno, esto hizo que los salarios de estimadores pues realmente se dignificaron. Conseguimos, antes las jubilaciones de los estimadores las tenían a los 65 años, como todos los trabajadores de este país. Pero era muy difícil, voluntaria, y era muy difícil que un estimador se jubilara a los 65, porque le quedaba una basura. Una basura. ¿Por qué? Otra cuestión muy sencilla, pero muy mal práctica, y que nosotros logramos, en cierto modo, arreglar. Y era que se cotizaba por el ticket, se llamaba, que era una cantidad que habían pactado los sindicalistas de la CNS, del sindicato vertical, y claro, aquella cantidad eran 500 pesetas o no sé qué. Cuando te llegaban a los 65 años, la hora de jubilarte, que era de hambre, entonces no te jubilabas. Había gente que se quedaba hasta los 68, hasta los 70, sí, había los portuarios mayores. Nosotros, una de las primeras reivindicaciones después de esta huelga que hablaba Manolo, casi de las primeras fue cotización al 100%. Y empezamos a cotizar por todo lo que ganábamos. Claro, en un par de años o tres, las pensiones se fueron para arriba como la espuma. Y además se hizo obligatoria la jubilación a los 65. Luego se consiguió otra cosa de mucho más valor. Y es que conseguimos, con la peligrosidad que en aquel momento tenía el trabajo, ahora también lo tiene. Para sacar a te matas directamente. Antes te quedaba un poco lisiado, ahora es que te matan directamente. Porque si te dan un contenedor son 40 toneladas que se te vienen encima. Antes podía ser un saco que si te pillaba en medio lado te podía el hombro, pero ya está. Entonces, otra de las grandes cosas fue que conseguimos que se nos aplicara un coeficiente reductor a la hora de jubilarnos del 0,3%. Igual que los marineros de altura, igual que los mineros. Y gracias a eso nos podíamos jubilar llevando 33 años trabajados a los 55. Claro, fue una victoria tremenda. Entonces, esto hizo que todo esto que decíamos que ha ido cambiando, bueno, pues ahí está todas esas luchas, todos esos pequeños momentos, pero que fueron grandes victorias. Bueno, Manolo, perdona que antes te he cortado, o sea, tú como esas luchas de los años 80 y tal, lo ves como las victorias, lo que un poco... ahora estamos igual, o vamos... Sí, prácticamente está igual. Igual desde los años, vamos, desde que desapareció el fascismo, siempre la patronal ha seguido el sistema americano, es decir, libre contratación y libre despido. Esto de la privatización, que es una cosa que he leído y tal, ¿estamos ahí que van a eso? Sí, ¿Lo que quieren? sí, sí. ¿Puedes explicarlo un poco, qué es la privatización? Sí, nosotros, para explicarlo así muy someramente, es el pool, que es el centro de trabajo de todos los trabajadores que van por rotación, y esto la patronal quiere que desaparezca y ellos poder elegir libremente a los trabajadores que quieren. Es decir, que como nuestro centro de trabajo es el barco, porque sin el barco no hay trabajo, todos los trabajos adicionales que se pueden hacer son solamente para cargar o descargar los barcos, y no se sabe cuándo entran, pues tiene que haber un sistema de organización que haya los suficientes trabajadores para cuando hay puntas de trabajo. Y las empresas esto no lo pueden, si pagan unos salarios medianamente decentes, no lo pueden mantener
ver si pagan mínimos, nada más. Y eso es lo que siempre la ¿vale? Y cada vez más, y además las normativas europeas, de la Comunidad Económica Europea y de todos, son en contra de que nosotros el tema de la exclusividad del puerto por parte del pueblo, de la nación, lo que queramos llamarle, no quiere que les haga. Y esto, ¿Tú crees que lo conseguirán o cómo está? si Trump gana, casi seguro. O sea, es el sistema trabajista, o sea, la fuerza de trabajo, cuanto más doblegada esté, es mucho mejor. Entonces, esto, mientras haya capitalismo, y creo que hay capitalismo para mucho tiempo, será su idea, si es su idea de siempre. Thatcher lo hizo con los mineros en Inglaterra y con los shopkeepers de los puertos, creando puertos privados que no hay estibadores en muchos sitios. En Grecia se han vendido los puertos a las multinacionales, que son los chinos. Los centros. No, pero los chinos todavía son medianamente decentes, pero los fondos buitre que nada más que quieren rentabilidad. Yo invierto tanto, quiero conseguir tanto. No me digas nada más. Si es matándolos o es desprendiéndote de ellos. Y esto cada vez más, no sé, es algo que va innato en el capitalismo. Que el trabajador no tenga derechos. Punto. Entonces, la situación mejor. Nosotros, complemento un poco lo que dice Manuel, nosotros partíamos de una época en que los puertos eran estructuras caras, por tanto, solo los podía cumplir el Estado, eran estructuras públicas porque las tenía que utilizar todo el que pudiera manejar una mercancía por allí. Por tanto, nosotros nos sentíamos no públicos como los de las Ramblas, pero casi. ¿Entiendes? Nosotros entendíamos que teníamos un cierto deber y derecho de hacer que el trabajo, la carga, la descarga, el funcionamiento de los puertos descansara sobre nuestra mano de obra. Y evidentemente nos íbamos descaminando. ¿Qué ha ocurrido? Los puertos ahora, para la cantidad de capital que acumulan los fondos buitres o los grandes bancos, son descomunales. Un puerto para una de estas empresas es barato. Por tanto, lo puede hacer propio. Estamos siempre luchando por la propiedad privada. Y en los puertos ocurre exactamente igual. Los puertos cada vez más son pequeños reinos de grandes empresas. Y allí ellos no entienden que nadie, como ocurría en el puerto, pues le organizara el trabajo, la mano, decidiera si ahora se paraban, si no, si tú ves allí, si tú no, son ellos. Se acabaron. Y estamos en este proceso muy difícil, con una presión horrible, porque al mismo tiempo se está transformando todo. El grupo de trabajo, la máquina, el terreno, el suelo, todo. Entonces, seguir un poco con la idea de que el puerto es del pueblo y por tanto el pueblo es el que tiene derecho a favorecerse. Uno, circulando por allá su mercancía y otro, realizando allí su trabajo para ganarse el sustento. Esto ya resulta, como dicen ellos, siempre anticuado, a pesar de que la dinámica siempre es la misma. Y todavía se come, se compra, se trabaja, pero A mi m'agradaria, sí, mateixar una cosa, no? Quan he parlat de la unió del col·lectiu, jo crec que hi va haver a comissions obreres en aquell temps, o sigui, la tradició de comissions obreres en aquell temps, hi va haver la unió del col·lectiu. Perquè el col·lectiu era molt divers.
I quan dic divers, havia des de la CNT hasta la huelga de França. O sigui, dintre dels treballadors. I al passar això i quedaven grups, això va fer que cada vegada, i que després amb la vaga i el despido de 200 estimadors, això va fer que el col·lectiu s'unís a una amb gent molt diversa i amb una manera de pensar molt diversa. I això va ser crec que va ser un gran èxit i d'això va anar sortint tot el que és ara les vídeos. Sí, podemos decir que nacimos contra. Sí, Sí, nacimos contra el capital, pero a nivel sindical nacimos contra los sindicatos por su afán de dominio político sobre esta estructura, porque la lucha fue fuertecita al principio para suplantar a la CNS. Pero claro, los sindicatos lo primero que hicieron cooptar a la CNS y se metieron dentro. En la huelga que mencionaba Manolo del 12 de noviembre del 56, precisamente los sindicatos, comisiones, UGT y USO, que ya estaban constituidos, se habían inmiscuido en la CNS. Entonces convocaron esa huelga a través de un órgano que crearon, que se llamó la COS, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, para darle el zamarrazo a la CNS y ellos eran toda la estructura sindical. Ahí no, la idea no estuvo mal, pero lo que estuvo fatal, por eso a veces hablamos de traición, es que llevaron a los trabajadores a una huelga y luego las consecuencias decidieron no asumirla. Dijeron, no, huelga no, porque hubo despidos en montones de empresas y de fábricas y no se movieron ni una mano. En cambio, en el puerto se encontraron con el atasco de que no. Hasta que no entre los 7 compañeros no paramos. Aquello fue una derrota, es verdad, pero 21 días de huelga en el puerto, muy fuerte. En el año 76, muy fuerte. Bueno, y luego lo que coleó después de esa huelga, que no fue poco. Por ejemplo, nos negamos a trabajar en noches y festivos y domingos. En el puerto se estuvieron 5 años, que hoy parece que son imposibles. Oh, ¿cómo se puede parar un barco? ¿Cómo se puede parar? Se han parado miles, pobrecitos. Miles. Porque no trabajábamos ni noche, ni festivo, ni domingo durante 5 años. O sea, de aquella huelga, que fue un cierto fracaso, porque tuvimos que necesitar con los compañeros fuera, pero con bastante garantía de que volvían a ver. Y luego hubo otra gran cosa que tú dices. En el puerto es verdad que había una sensación profunda, pues, bueno, muchos familiares había en el puerto. Ahora quería introducir el tema de la mujer. Había muchos que eran familia, habíamos muchos que éramos amigos, había otros que nos sentíamos compañeros, había otros que por interés decían, pues no, yo tengo que poner de acuerdo con esto, que si no, en fin, muchos, pero luego se hicieron cosas muy importantes en el puerto. A raíz de esta huelga se hizo algo que esto sí que se tendría que publicar de vez en cuando, no todos los días. Se socializó el salario. En el puerto cobrábamos cada día un año y medio. En el puerto cobrábamos cada día en mano y cada grupo de trabajo de 8, 10, 12 hombres diferentes, porque dependía del destajo de lo que tú habías descargado o cargado. Se calculaba por la tarifa que tenía y cada uno cobraba diferente. Bueno, se decide en la asamblea que se socializa el salario. Eso significó que todo el mundo, cuando plegaba a la tarde, entregaba todo lo que había ganado. Todo. Y no me acuerdo si era el viernes o el sábado, o sea, era el viernes. Se entregaban 1.500 pesetas a cada estibador.
sin diferencia de categoría, Los despedidos. los despedidos, evidentemente. Entonces cobraba igual un encargado que el último camarero. Exactamente igual. Claro, eso creo también unos lazos de solidaridad y de defensa colectiva de algo que era un interés colectivo tremendo. Eso que yo sé que se ha intentado en diferentes sitios, yo el único sitio que sepa que se consiguió con éxito, el puerto. Solo hubo uno, dos, tres que no participaron en el fondo. Los dos testigos. Sí, hubieron algunos más. Algunos más, pero... Sí, pero alguna última hora vino. En fin, pero claro, eso en aquel momento era un colectivo de 1.500. 1.500. No hi ha llibres? Sí. I amb vostès, Als 20 anys, l'any 98 es preveu el 20 aniversari de Coordinador. i amb vostès s'han escrit, però bueno, igual no... Però bueno, com que van sortint, pues, clar, eso fue tremendo. Mira, yo, que por casualidad me tocó negociar en aquellos días con la patronal. Otra cosa, te explicaré otra gran anécdota. La patronal decía, es que tenéis más dinero que nosotros. Decíamos, bueno, pues aprender a ahorrar, y Dios no lo gastéis todo. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Ahorrando. Se juntaron más de 200 millones. En aquel tiempo eran muchas. Se ganaron las sentencias. Luego se ganaron las sentencias y se cobró todo. Otra de las grandes luchas en aquel momento, que también dio una gran cohesión al colectivo, fue la lucha contra los esquiroles. El puerto nos lo llenaron más de 400 chavales. Yo tengo a mi vecino de la casa de al lado de todo el puerto, que hizo la Hi havia gent que estaria... Sí, era bien. O de extracción, lumpen, de barrios pues, más pobres, o facha. La gente de Fuerza Nueva, porque la guerra se fue enconando y se hizo violenta. Algún compañero nuestro se llevó algún tiro, lo que pasa es que no era un sitio vital, un tiro en la rodilla. Al León, ¿no acordáis del León? Que le dieron un tiro en la rodilla, en el tirón. Y el cristal de mano. Cristal de mano. Sí. Ahora, la lucha que en momentos se hizo hasta violenta para combatir a esta gente, porque hicieron del puerto como un fortín con contenedores de 3 o 4 de altura, amarrados con cadenas para que no pudiésemos entrar. Y las furgonetas de la policía. Y la furgoneta de la policía 2 días. La mesera que le llamamos. Exacto, yo creo que más horas extras que 2 días no han hecho en su vida. Porque a cualquier hora y cualquier estibador que veía que había una posibilidad de pasar, daba la voz de alarma y como estábamos todos sancionados en huelga, pues la Barceloneta era, no sé, no tenía servicio. Entonces, con que se dijera, oye, a Contenemar, en Contenemar aparecíamos 300, 500, 800, no sé, y se liaba la gorda. Y entonces, eso hacía, perdón, acabo la frase, eso hacía que también hubiera mucha cohesión, porque iba con el compañero que iba a currarle a esta gente y echarla a la calle. Y, ¿quién era? Era el Sepia. El Sepia, Antonio Sepia, era el que no era. sí, Iba por la barca me acuerdo, sí. y subía por la parte de mar. Sí, sí, sí. En fin, a ese nivel hubo anécdotas muy curiosas. Bueno, anécdotas curiosas, y así meto lo que quiero, porque si no, el tema de las mujeres, a mí las mujeres que participaron en la huelga del 80 me explicaron anécdotas que me parecía, o sea,
bueno, la Pilar Lozano, que no sé, ¿la conocéis? Rosalía Sastriques. La Pilar Lozano, una señora ya muy mayor que tenía un kiosco en el paseo. La Pilar es tan divertida, me dijo, ¿tú crees que tu marido te agradeció? Dice, no sé, pero si me lo agradeció lo dijo muy bajito porque yo no lo oí. Y bueno, la Paca Quimenero, estas señoras me explicaron anécdotas y bueno, realmente, bueno, no sé si queréis decir algo de esto. Lo último es que ya no podemos hablar. El tema de la mujer hoy en día, ¿vosotros vivisteis la llegada de mujeres o no? Sí. Porque me ha dicho al Josep que va a ser aquí en Barcelona las primeras, 98, ¿no? Yo les hice una entrevista y yo quería que me dijeran, que se quejaran, que me dijeran cosas negativas. Si llegas a preguntar a unas señoras para que se quejen, no, es que estamos discriminadas. Y no conseguí que me dijeran nada. No, que a veces los trajes no estaban entallados como tendrían que estar, pero me extraña que estén tan bien, porque ¿qué colectivo de mujeres está bien en ningún sitio? Bueno, o lo habéis hecho muy bien. No, ellas entran y están cobrando igual que el que lleva 30 años. Pero vosotros, tú ¿lo viviste? La llegada. Claro. ¿Y qué? ¿Cómo reaccionaste? Bueno, a lo primer pues venien amb un puesto que... A lo primer, no. No, amb por. Tenían por. No, nosaltres no, A ellas. Elles no por, però entraven en un col·lectiu que la fama no era comparada. Però una vegada van entrar al col·lectiu les va acceptar molt bé, per tots els sentits. Jo no recordo cap anècdota d'intentar sobrepassar-se amb elles o sigui, acceptar com una més y ya está. Nosotros somos todavía un colectivo muy machista y paternalista. Entonces, cuando vinieron las primeras chicas, que eran niñas casi, las recibimos, yo creo, en general, como padres casi. Y por eso se les estuvieron súper bien tratadas. O sea, con un cuidado, yo creo que exquisito. Y cuando alguno, en algún momento, que siempre hay, metía la pata, siempre había alguno, hablando de los primeros que le decían, idiota, pórtate bien. Creo que y después, como el puerto es muy endográfico, pues son en un porcentaje muy elevado familia de alguien, y entonces, no sé, si te metes con ella te estás metiendo con Taranto, por ejemplo, por decir algo, o con el otro, porque es la hija de, o el hijo de. Esto se puede ver mal, pero yo creo que ocurre en todos los tramos de todas las sociedades. La inmensa mayoría de abogados son hijos de alguien de derecho. La inmensa mayoría de los cirujanos, cosas raras, son hijos de cirujanos porque en su casa, ¿qué reciben? Pues una conversación de vamos a rajarle a este, vamos a hacerle, no sé. Y entonces ocurre en general esto. Y vamos, las chicas, si tú hablas con ellas, sí. Es que tienen que estar. Después, a ver si nosotros llevamos un turno rotativo, o sea, cada uno teníamos un turno. Entonces también el comité puso a las chicas siempre cerca de alguno que era paternalista, digamos así, o sea, que las cuidaba. No sé, a mí me pusieron dos novias, que es el anterior y el siguiente. El anterior y el siguiente a mí eran un dolor. Y este fue el mamorazo que las puso, seguro. Y entonces, pues, una defensa total de ellas. Y además que eran muy buenas profesionales.
mucho nivel. Y otra particularidad, que cobran igual que los hombres, no como otros colectivos. Yo creo que quisiera destacar esto, o sea, todos los que hacen el mismo trabajo cobran lo mismo, independientemente de que sean jóvenes, viejos, mujeres, hombres, o sea, exactamente lo mismo. Esto yo creo que es algo que nosotros siempre hemos trabajado a destajo. Entonces, esto tiene su parte buena, pero tú te implicas en la productividad. Y cuando te implicas en la productividad, se saltan algunas normas de seguridad. Y esto es así, se ha hecho y se sigue haciendo. Cada vez menos, pero se sigue. Sí. Perdón, porque ya tenemos un caso y para mí la realidad se tiene que ampliar y no se puede ir ocultando porque finalmente te pegan por la boca. Hemos conocido grupos, y sabemos por qué. La entrada de Aleco o de alguna otra empresa de trabajo temporal que está actuando, y sabemos por qué, y no pagan igual. No pagan igual, y los que están ahí no cobran igual, al menos mientras aspiran a comer huevos, porque no entran comiendo huevos. Pero en fin, aquí podríamos hablar mucho. Bueno, vale, pero ese es un proceso abierto. Pero ese es un proceso abierto. Y con el de la mujer, algo muy importante. En la tierra de Manolo, o sea, no es verdad que las de Barcelona son las primeras estudiadoras. No es verdad. No, la gallega que la mujer. Exacto, la gallega. Pero como estibadora. Sí, como estibadora, absolutamente. En la pesca. En la pesca. En la pesca. Vale, pero no tuvieron el reconocimiento. Sí, algunas. No, tenían su tarifa, su salario, exactamente igual que estiladoras. Y estiladoras que no podían adquirir, que yo fui a alguna asamblea y bueno, de las mujeres. ¿Dónde entonces? En Coruña, es el colectivo más grande de empresa en Coruña. Todos los puertos pesqueros, pero sobre todo. Pero solo para la pesca. Y eso luego no tuvo continuidad en la maquinaria ni nada. Sí, algunas pasaron. Algunas. Bueno, hay una palabra. Hemos hablado de los sindicatos de hace años. Estamos hablando de CNT, Comisión, UGT. Sindicato que no hemos hablado nada, y para mí personalmente ha sido muy importante, ha sido coordinadora. Para mí coordinadora ha sido el casi todo. Porque antes lo que decíais, nos juntábamos en una bodega, uno de CNT, otro de comisiones y otro de GT. Mi sindicato dice que trabaje, el otro que no, que yo haga paro, hasta que lleguemos, como dice él, a hacer un colectivo. Tú puedes ser el sindicato que quieras de las puertas del puerto para afuera. Aquí todos vamos a ser de un sindicato. Y cuando se hizo coordinadora, para mí personalmente, estatal, hablo, fue lo mejor que hicimos en el puerto, para mí. Quizás habrá quien esté en contra. No he dicho la palabra coordinadora, pero el espíritu lo que quería decir era la coordinadora. No, es que dentro de lo que hablamos hay otro apartado que es coordinadora, que se llegó a tratar con todos los puertos. Cuando aquí un barco no trabajaba, se iba a Tarragona. Y en Tarragona lo hacía, el que nos iba a Valencia, lo hacía en Valencia. Y se llegó a conseguir que el barco que venía aquí, ni siquiera en Tarragona ni en Valencia. Ahí fue cuando vino ya estatal. Ahí viene el poder que quizás yo creo que podamos tener en España, por decir algo, por no hablar de otros países. En España, si se ha conseguido algo, es porque hemos tenido una coordinación de puertos. Porque si no, Barcelona estaría no arrasada, no, liquidada. Lo que pasa es que se han encontrado también con una gente que hemos estado dándolo todo ahí. Siempre que ha habido que haber una fuerza mayor de decir, vamos a hacer esto. Siempre había gente que estaba en contra. Pero eso pasa ahora y ha pasado y siempre pasará. Pero que normalmente lo que hemos tenido siempre es que hemos votado a mano alzada. Blancos, negros, blancos. Y ahí está.
Me refiero a coordinadora en sí como sindicato. Coordinadora. Ni CNT, ni comisiones, ni UGT, ni la FAI, ni la... Nada. Somos estibadores. Ahora, nosotros éramos portuarios. Pues nosotros éramos de trabajos portuarios. Ahora es estibarla. Ahora son estibadores. Nosotros éramos portuarios de la OPB. ¿No erais estibadores? No, la palabra estibadores no era. Éramos portuarios. Entonces nosotros, tú que trabajas en el puerto y tú eres portuario. Ahora es estibador. O sea, ya hemos cambiado de, por ejemplo, de una empresa a otra. Ahora, como es estibarla, son estibadores. Nosotros éramos portuarios del puerto de Barcelona. Por eso yo quiero recalcarlo de que gracias a Coordinadora se ha hecho un logro muy fuerte en España. Creo. Personalmente. Sí. Ahora si queréis intervenir un poco todos, vale. Yo he sido miembro de esa coordinadora y de ese sindicato que se formó, de la OLPB, la red de Barcelona, se puso al frente. Porque yo dije, si ponemos Barcelona, siempre diremos que nació aquí. Parece que yo quería que estaba citado aquí precisamente para eso, para hablar del movimiento asambleario y sindical de nosotros. Y aquí se ha pasado de una forma de visitas y no se ha hablado de las cosas importantes que se han hecho por la coordinadora. Entonces, el puerto de Barcelona hoy es un puerto, entre otras cosas, más seguro gracias a esta coordinadora, que trabajó por la seguridad y la que yo he delegado. Y su paso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aquí nos convocáis para hacer un coloquio sobre la historia asamblearia y sindical desde lo que nos habla. Aquí ha habido una huelga muy importante que tuvimos a la hora de un año. Aquí hubo gente que éramos muy jóvenes y la mayoría hipotecados y lo pasaron muy mal y parece que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y hubo una huelga de un año. Aquí hubo una huelga de un año. Hubo muertos, detenidos, heridos. Corrimos delante de los grises y de los marrones. A mí me parece que no pasa nada. Aquí parece que no pasa nada, Pablo. Y más aún, digo que cuando se ha convocado esto, lo primero que tenía que haber dicho es invitar a los miembros de la coordinadora. Los miembros que fundamos ese sindicato asambleario. Mira lo que traigo yo. Mira lo que traigo yo. Traiga, a mí no me digas. ¿Por qué no me ha llegado? ¿Por qué no hemos llegado? Organizamos otra para hablar de Solo que dice que Se ha dicho por el chat. Que no ha venido porque no ha querido. No, aquí no hay que invitar a nadie. Mandamos otra. Hay gente que por lo que sea no puede tener el móvil, por ejemplo. No se puede hacer, lo que estamos aquí, si estamos convocados para hablar del movimiento sindical y asambleario y de la coordinadora, eso es lo que se tiene que haber enviado y retocado. Yo he sacado una cosa muy positiva de todo lo que habéis hablado aquí, una cosa muy positiva, y es la fuerza que al final se consiguió. Se consiguió con diferencia de clases, porque hay el portuario, hijos de abuelos, padres, hijos, y otros como nosotros que fuimos de rebote y entramos al puerto. Eso es otra clase de portuario también. ¿Me entiendes? Pues que ha habido clases. Y se consiguió que todos fuéramos unos, que fuéramos portuarios. Y que cuando se hiciera una cosa, lo hiciéramos todos a la vez. Eso sí. Eso me lleva. Y después tengo que agradecer al puerto que entré con los estudios primarios y hice una carrera. Yo soy trabajador social, lo que hoy es relaciones laborales, y mi mujer con 3 niños ya me lleva a la academia universitaria haciendo la carrera. Esto tengo que agradecerlo al puerto porque trabajamos 2 días a la semana. ¿Entiendes? Por lo demás, pues bueno, hay de todo, hay colectivos, nosotros tenemos gente muy maza, súper, y teníamos un mateo. O sea que teníamos de todo, franquistas y todo lo que quieran. Por lo tanto, lo que yo salgo positivo de estos años que he trabajado aquí, de hecho de paso, de la Natal Unido, con un accidente, y me tuve que ir del tiempo, he sacado que hay gente que todavía se considera que somos hermanos, que somos un colectivo de verdad. Esto es lo que yo he sacado positivo. Pero Pablo, hay muchos aspectos todavía que no hemos tratado. Claro. Entre otros, es que yo por eso decía lo que tú nombras, lo de qué tipo de organización éramos, que también
reglamento y la votamos todo. El Paco ha hecho referencia, no directamente a lo que ponen los estatutos, pero ha hecho referencia a cuál era el gran valor de una organización como la nuestra. Y es que no se definía por la adscripción política, ideológica o de manera de defender los intereses, no, sino que se distinguía porque éramos nosotros en la asamblea los que decidíamos colectivamente toda nuestra línea sindical o de lucha, básicamente de lucha, porque no éramos un sindicato al uso, nosotros éramos una organización de lucha para defender nuestros intereses y evidentemente junto con otros trabajadores. De hecho, apoyamos muchas luchas, como se ha hablado. Teníamos una revista que había ahí algunos números y aquí hay un libro internacional que habla de nosotros, Es que yo cuando que era la revista más internacionalista. Sé que estaba llamando de artículo. No, La revista. ¿Cómo se creó la revista? o sea, una revista que a nivel internacional la reconocen como la revista que tiene un carácter más internacionalista de las que se conocen. Todo eso se hizo aquí y podemos ir ganando. A ver, hoy es para empezar un poco. Ahora, mirad, tenemos unas bebiditas abajo. Si alguien más quiere comentar alguna cosita, también te tengo que decir que hubo una reunión para preparar esto, para que sacaran los temas. No vino nadie. O sea, si hubierais venido, pues como no vino nadie, pues hemos sacado esto. Pero, o sea, yo creo que hoy a lo mejor se ha iniciado algo que tiene que va bien que lo digas, tiene que tener una continuidad. Y yo creo que allí estáis, en ese edificio, que a mí me encanta, porque yo le veo mucho glamour, aunque esté un poco viejecito. Aquello tendría que tener más, pues eso, que fueran los institutos. Yo que he sido profesor de instituto, me gustaría que mis alumnos vieran lo que era todo esto. Eso. O sea, hay que moverlo y a partir de este archivo, pues a lo mejor no sé, Eso, se puede abrir al barrio. eso mismo que habla. ¿Qué era el edificio? ¿Por qué estamos allí en ese edificio? Esa otra historia larga e interesante. En fin, no, esto vamos a montar un seminario. Por la huelga hemos pasado así por encima de una. Luego vino otra de otro año. La 86. Esto da Un siglo nosotros. Podríamos estar hablando. para un libro así que escribieron el... Podríamos estar hablando días. Y si empezamos con las relaciones internacionales, IDC y ahora EDC o no sé qué, y las peleas, digamos, entre la izquierda, porque suponemos que somos izquierdos más o menos todos, pues, no sé, podríamos estar aquí una semana. O sea, el nacimiento de coordinadora es Barcelona y los Canarios. Punto. El nacimiento de IDC es Barcelona prácticamente. O sea, los rendimientos más elevados del Mediterráneo es Barcelona. O sea, estamos orgullosos de ser Barcelona y de ser coordinadora, ser IDC, ser asamblearios, ser herederos, a pesar de lo que se ha dicho, de CNT. Porque CNT en el 31 fue el que llevó toda la huelga y UGT hizo de Esquirol. Y gracias a CNT y a los viejos que nos dejaron hacer en el 75, 76 y 77, se pudo hacer algo. Porque si los viejos dicen no hay nada. Y lo que nos enseñaron a decir, primero hace el trabajo y después protesta. El centro de trabajo es móvil. Y entonces en Barcelona, si entran los barcos, hay trabajo. Si no entran los barcos y Valencia y Marsella están al lado, se acabó el puerto de Barcelona. Entonces, los rendimientos, la profesionalidad, no sé, podemos estar hablando aquí. La rotación. La rotación. ¿Por qué viene el pool? ¿Por qué viene la rotación? Pues el campo andaluz, cuando el capataz o el propietario decía, tú y tú ven a trabajar conmigo y los demás para su casa. Es lo mismo que pasaba en el puerto en los años 20. Tú y tú ven a trabajar conmigo. ¿A quién se escogía? Al mejor, al más pelota y al chivato. Y ahora se lo montaba con la Y mujer. en los años 50... Y en los años Ah, pero hay que decirlo también. En los años 50 lo mismo. Entonces,
Podemos hablar de por qué 3 collas de trabajo de la empresa peor en el año 40 y no sé qué, eran casi todos de CNT. En la empresa más facha tenía los trabajadores más izquierdosos, por decirlo de alguna forma. No sé, tendríamos un debate aquí, un concurri en los años 40. ¿Por qué de nuevo se volvió? Cuando se volvió, porque nosotros conocimos a los que venían de la guerra. Había muchos estibadores cuando yo entré que venían de la guerra y entraron de nuevo al puerto. ¿Por qué se colectivizó tan fácilmente en el 36 el puerto de Barcelona? No sé, podríamos estar aquí 2 días hablando por de eso destaco el logro que conseguimos uniendo a todo este tipo casi de ideologías, claro, y de pensamiento. Pero es que no nos quedaba otra, porque estábamos en la calle, nos echaban a todos, y cuando tú pierdes tu forma de vida, y aunque fuese mala, regular o buena, te quedas sin nada. Entonces fue una autodefensa que era imprescindible. Y el que tenías al lado era lo mismo que tú, tenía la misma idea que tú, y ya está. Y muchos dejaron ideología, digamos, más extrema para conseguir unanimidad. Todas las cosas se hicieron por consenso prácticamente. Y cuando se dijo aquí, alguien nombró la votación a mano alzada, que alguno nos criticó, es que el voto secreto va mucho mejor. El voto secreto es cuando tu hipoteca, tu familia, tus necesidades también van en el voto secreto. En el voto a mano alzada votas más claramente. Y nos vemos las caras. ¿Y nos vemos las caras de qué? Yo estaba en contra de algo, estoy en contra de algo. Está en contra, dice que se siente asesinado. O sea que no son personas grandes, son grandes personas. Bueno, hoy yo creo que hemos iniciado una cosa y ya seguiremos. ¿Qué iba a decir? Bueno, esto lo podéis escuchar, si os podéis escuchar y verlo. ¿Cuándo museo? Pues intentarem que la propera setmana. Vale, a partir de la semana que viene, pues, entonces eso estará hasta el 29 y después, pues no sé, cuando el Josep viva, se abrirá allí. Bueno, ya, desde que se traslade, pues si tenéis cosas que aportar, no sé, papeles, algún gancho por ahí que no sirva de nada, fotos, todo esto, pues. Y bueno, yo encantada de todo, realmente da cosa oír a personas que han hecho una lucha, bueno, admirable. A los viejos del lugar. No, pero es que tenéis algo que es admirable. Es que no sabemos explicarlo también. O sea, estuvimos 13 meses seguidos de huelga para las empresas más grandes del mundo. No, 18 más. El 60% del tráfico consumo. Durante 13 meses. Por favor, pagamos el salario a todos igual. Entonces son hechos que no se ha dado en ningún lado. En ningún lado. O sea, los hemos hecho solamente nosotros, nos sentimos orgullosos de ello. Muy bien. Bueno,